videoconferencia de hoy, tal cual como habíamos anunciado a través de nuestras redes sociales, es el impacto del COVID-19 en las relaciones laborales, caso Panamá. ¿Qué debemos decir preliminarmente sobre esto? Bueno, la pandemia del COVID-19 ha dado un giro al mundo entero, lo que ha puesto de cabeza. Y Panamá no se escapa de esa realidad. La vida de muchos panameños se ha visto drásticamente afectada en cuanto a su salud, economía y, por supuesto, su vida laboral. En esta videoconferencia se expondrá cómo la República de Panamá ha enfrentado este acontecer mundial y cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno panameño en cuanto al ámbito laboral por causa de esta pandemia mundial. Analizaremos los cambios que se han suscitado, así como también los efectos de estos. El futuro del trabajo en Panamá aún es incierto, pero lo que sí podemos asegurar es que ya nada será como antes. Nuestra disertante es la abogada panameña Zulfi Santamaría, graduada con honores como licenciada en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá. Posee un máster en Business Administration con énfasis en finanzas, otorgado por la Universidad INCAE Business School. Con maestría de Ciencias de la Educación y Docencia Superior por la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior. Con maestría en Estudios Electorales por la Universidad Especializada de las Américas. En su experiencia profesional fungió como viceministra y luego como ministra del Ministerio del Trabajo y Desarrollo Laboral para el periodo 2014-2019. Actualmente es socia fundadora de Corporate Legal Consulting Centroamérica, firma regional con 15 años de existencia y oficinas en todos los países de Centroamérica y República Dominicana. Es autora de varios trabajos académicos en relación con el derecho del trabajo de los inmigrantes en la República de Panamá. Ha sido expositora en diversas ocasiones en materias tales como derecho del trabajo, derecho comercial y derecho de los migrantes. Es miembro de la Academia Panameña de Derecho del Trabajo, miembro activa del Colegio Nacional de Abogados de la República de Panamá y miembro de la Sociedad Internacional de Trabajo y Seguridad Social con sede en Ginebra, Suiza. Por lo que agradecemos totalmente a la profesora Zulfi por acompañarnos en la tarde de hoy, haber aceptado nuestra invitación, así como agradecemos a todos ustedes que se encuentran aquí en Zoom y a los que nos ven a través del canal de YouTube. Doctora, el micrófono está abierto. Adelante. Muchas gracias, Alba. Muchas gracias a la Fundación Universitas por esta invitación. Quiero comenzar, realmente tenemos muy poco tiempo para abordar un tema tan extenso que en las últimas semanas se ha convertido prácticamente en nuestro diario vivir, no solamente en la República de Panamá, sino en todo el mundo. Quiero comenzar con dar un panorama amplio de cómo tomó la República de Panamá esta crisis de COVID-19, pasar por las normas laborales que afectan a los trabajadores directamente y también pasar por algunas otras normas que, si bien no son laborales, también afectan la vida de los trabajadores, como expusimos en nuestra introducción, porque el trabajador no solamente depende del trabajo, sino depende de una serie de condiciones que el gobierno tiene la obligación, o el Estado tiene la obligación de darle esas condiciones para que este trabajador o esta persona humana se pueda desarrollar. Comenzamos con el decreto o la resolución de gabinete, en donde todos los ministros junto al presidente la firman el 13 de marzo del 2020, en donde se declara un estado de emergencia nacional y se dicta otras disposiciones. Este es el primer decreto formal que se hace. Ya veníamos con otros decretos, como que la prohibición de reunirse, no más de 5 personas, el cierre de algunos bares, de algunos restaurantes, entre otras cosas. Sin embargo, ya este decreto declara la situación de emergencia, el estado de emergencia nacional. ¿Cómo reacciona entonces el Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo reacciona con unos importantes decretos. Quiero aclarar que nuestro código data desde 1972
y a pesar de que es un código bastante viejo, para ponerle un nombre, son pocas las normas que se le han tenido que adicionar. Parece que había preveído muchos de estos temas, sin embargo, habían sido muchos artículos que no habían sido utilizados o no habían sido reglamentados. También es importante aclarar que el 18 de febrero se sanciona o entra en vigencia la ley 126 del teletrabajo, un tema que en muchos países pues no lo tienen regulado. Panamá desde febrero, es decir, desde antes que entrara en vigencia la crisis del COVID-19, ya Panamá tenía pues la ley del teletrabajo aprobado. Mitradel responde a este estado de emergencia con varios decretos. Primero, el decreto 71 comienza reduciendo o, digamos, dando la posibilidad a los empleadores, a las empresas, a que junto a los sindicatos, en aprobación con el sindicato o con los trabajadores en las empresas que no hubiera sindicato, reducir las horas laborales, comenzando de una manera bastante drástica esta reacción que tiene el Ministerio de Trabajo. Después, crea el decreto 78 del 16 de marzo del 2020, en donde con este decreto insta a las empresas a tomar medidas sanitarias de cómo deben funcionar dentro de las empresas, el lavado de manos, lo importante que es el utilizar mascarillas si está en contacto con el público, entre otras cosas. Pero lo interesante de este decreto 78 del 16 de marzo es lo que viene, lo que regula, y es que le dice a las empresas o insta a las empresas, manda a tus trabajadores de vacaciones, utiliza el teletrabajo. Si el trabajador tiene vacaciones proporcionales, dale las vacaciones proporcionales. Y si el trabajador no tiene vacaciones vencidas ni proporcionales, no importa, dale vacaciones de todos modos. Entonces, vemos interesante esta reacción del Ministerio de Trabajo. Ya posteriormente, el 20 de marzo del 2020, el presidente de la República, junto a la ministra de Salud, saca el decreto número 500, firma el decreto ejecutivo número 500, en donde ya ordena el cierre de muchas empresas en la República de Panamá, con algunas excepciones. Las excepciones, obviamente, las que se caerían de su peso, todo lo que es producción y distribución de alimentos, todo lo relacionado con transporte, lo relacionado con seguridad, los abogados, los restaurantes, pero solamente para entrega a domicilio queda como excepción, todo lo relacionado a la banca y finanza, todo lo relacionado a hospitales, a la industria de la construcción, a la industria agropecuaria y todo lo que tiene que ver con suministros y equipos quirúrgicos y de comida. Más adelante vemos que el Ejecutivo, el presidente, junto a la ministra de Salud, también quita de las excepciones a la construcción, también por mucha presión por parte de la industria de la construcción. Pero, ¿cómo reaccionó después de que ya se ordena cerrar las empresas? Ya es una orden del presidente de la República cerrar las empresas. Bueno, el Ministerio de Trabajo, mediante el decreto ejecutivo 81 del 20 de marzo también, ese mismo día, lanza mediante este decreto una opción o la regulación del numeral 8 del artículo 199 del Código de Trabajo, que establece la suspensión o las formas en que puede suspender. Es importante aclarar que el artículo 199 del Código de Trabajo establece cuáles son las causales de suspensión. Entre ellas está, por supuesto, la licencia de maternidad, si el trabajador tiene algún tema de presión preventiva, entre otros, pero también establece la fuerza mayor en su numeral 8 y en su numeral 9 las afectaciones económicas.
Es importante aclarar que el Código de Trabajo en los artículos posteriores establece cómo se debe llevar esta suspensión, que dice que debe comunicarse al Ministerio de Trabajo. Ojo, comunicarse al Ministerio de Trabajo 3 días después o al menos 3 días después de suspender los contratos de trabajo. Sin embargo, el decreto establece que se debe comunicar inmediatamente, se toma la decisión y si en 3 días no se tiene un resultado o una respuesta del Ministerio de Trabajo, entonces esta suspensión de contrato se entenderá como aprobada. Aquí se viene a regular lo que es el silencio positivo, el silencio administrativo positivo. Entonces, adicional a esto, ya tenemos a los trabajadores o la mayoría de los trabajadores en la República de Panamá en sus casas con los contratos suspendidos o en algunos casos con los horarios reducidos y en muy pocos casos con trabajando normalmente con las empresas que se pueden tener dependiendo del trabajo que ejecute el trabajador, que se pueda ejercer por teletrabajo o por trabajo a disposición. Entonces ya comienza posteriormente lo que son los toques de queda. ¿Qué son los toques de queda? El primer toque de queda, igual por una orden presidencial, un decreto ejecutivo, el primer toque de queda se hace mediante el decreto ejecutivo 490 del 17 de marzo del 2020, en donde se reduce la movilidad de las personas, de todos los panameños y panameñas, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Ya después hay un segundo decreto en donde se amplía este toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Y ya pues el tercer decreto que amplía aún más este toque de queda, dice 100%, toque de queda al 100%, salvo algunas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Las excepciones son las que se establecieron en el decreto ejecutivo número 500, que recordemos que ordenó el cierre de las empresas, salvo algunas empresas. Bueno, estas empresas que se les permite todavía estar abiertas, entran dentro de las excepciones de movilidad y permite que las personas salgan mediante su número de cédula 1 hora, 2 horas al día, dependiendo de en qué número termine su cédula. Es decir, si mi cédula termina en 4, yo puedo salir desde las 3:30, mi hora de salida es a las 4 de la tarde, pero puedo salir media hora antes de mi hora de salida, desde las 3:30 hasta media hora después de mi hora de salida, que es hasta las 5:30. Si la cédula de otro panameño o panameña termina en 2, su hora de salida es a las 2 de la tarde, entonces podría salir desde la 1:30 de la tarde hasta las 3:30 de la tarde, 2 horas, solamente para comprar alimentos y medicinas. Para más nada es la autorización de salida. Posteriormente se restringe esta movilidad un poco más incluso y ya se crea la segmentación entre hombres y mujeres. Y se decreta que las mujeres salen lunes, miércoles y viernes y los hombres jueves, viernes, martes, jueves y sábado. Ya posteriormente se dice sábado y domingo nadie sale. Las mujeres salen dependiendo de en qué termine su número de cédula o pasaporte, van a salir lunes, miércoles y viernes y los hombres martes y jueves. Ya, no hay más opciones y solamente para comprar comida o para comprar farmacia. Entonces, tenemos a un trabajador que no puede salir, a un trabajador que se le ha suspendido el contrato, a un trabajador que no tiene ingresos. En Panamá, la tasa de trabajo informal estaba, porque los números, por supuesto que han cambiado, no se han hecho mediciones, pero estaba llegando a un 40%, la informalidad. Entonces vemos con este nivel de informalidad de un 40%, que son las personas que salen, que tienen sus propios negocios, que salen el día a día, que trabajan de lo que pueden hacer, ya no pueden salir. También tenemos el otro 60% que tenía un trabajo formal, en la mayoría de los casos tienen sus contratos suspendidos.
¿Y qué está haciendo después entonces el gobierno nacional con esta situación que se comienza a volver caótica para cualquier persona en cualquier lugar del mundo? Bueno, las primeras opciones que da el gobierno nacional, primero declaran zonas epidemiológicas, es decir, aún así, restringen más la movilidad de un lugar a otro. Es decir, si en Ciudad de Panamá se concentra la mayor cantidad de casos de COVID-19, entonces es una zona epidemiológica, así como igual la provincia de Colón, así como igual la provincia de Panamá Oeste, que son las tres primeras provincias con más casos de COVID-19, lo que implica la reducción incluso más allá de la movilidad. Se amplía, como yo les dije, como ya los dije, el tema de la construcción. Ya se cierran las construcciones, salvo aquellas construcciones que son de vital importancia, como por ejemplo se acaba de terminar de construir en menos de 30 días un hospital un hospital movible con 100 camas de cuidados intensivos, con todos los aparatos necesarios para estos cuidados intensivos. Se habla con los bancos o se crea la resolución mediante el Ministerio de Comercio e Industrias para que los créditos de estos trabajadores que tienen deudas personales, créditos personales, como por ejemplo préstamos personales, hipotecas, créditos bancarios, tarjetas de crédito, todos estos créditos de consumo, se les den una oportunidad de suspender este pago por algunos bancos lo hacen por 3 meses, otros bancos lo hacen por 4 meses. En cuanto se crea una ley, el 17 de marzo del 2020, en donde se crea o se aumenta se aumenta la vigencia sobre la amnistía tributaria, es decir, ya existía una amnistía declarada por ley que ejecuta el Ministerio de Economía y Finanzas mediante la Dirección General de Ingresos, pero esta amnistía pues se aumenta para que las personas, los independientes, los profesionales, las pequeñas empresas y las grandes empresas no tengan que pagar impuestos con recargos o intereses. Y adicional a eso, se permite, mediante un decreto ejecutivo 251, que se les da 120 días, o sea, 4 meses, para que no se pague unos impuestos tales como el impuesto de consumo, el impuesto sobre la renta, incluso el retenido, el trabajador que se le retiene la renta, la renta nacional y personal desde su fuente de ingresos, pues ya no la tenga que pagar. Incluso a los que hacen declaraciones de rentas anuales también se benefician en esto. En cuanto al trabajador migrante, bueno, sobre los servicios, que también el trabajador está, digamos, está dentro de sus necesidades de su día a día. Los servicios se ordena mediante un decreto y conversaciones obviamente con el presidente, se ordena que los servicios no podrán ser suspendidos. Es decir, todo lo que consumimos en agua, luz, teléfono, cable, internet, no podrán ser suspendidos. Eso no quiere decir, y es importante aquí acotarlo, eso no quiere decir que se suspende el pago. No, el pago continúa. La deuda se acumula, pero no te van a, digamos, cortar el servicio, no vas a prescindir del servicio en estos días, en estos meses, digamos, mientras dure pues la cuarentena. Importante también en tema de servicios que el regulador de energía lanza una resolución en donde otorga un descuento que va desde el 30 hasta el 50% dependiendo del consumo de las personas en su recibo de luz. Es decir, si se consume hasta 300 watts,
se va a recibir un descuento del 50%. Si se consume más de 300 watts por mes, entonces el descuento va a ser de un 30%. Más otro, si la persona tenía otros descuentos, incluso también se puede, se acumulan los descuentos, entonces van a ser 2 descuentos. Y así muchas instituciones públicas han suspendido, digamos, los pagos, todo el tema de préstamos para estudiar que lleva una institución panameña reconocida como IFARU, que es como es un fondo de becas. Todas estas instituciones dicen, bueno, vamos a suspender la obligación de pagar, vamos a suspender por estos días. Incluso ayer salió importante, una resolución, digamos, antes de ayer miércoles. Y es que cancelaron todas las escuelas privadas, porque las públicas ya están cerradas. Las escuelas privadas que se estaban estaban trabajando mediante teletrabajo, fueron de un momentito para otro, mediante una resolución, la ministra de Educación dijo, ya no se van a dar más clases de las escuelas particulares mediante medios electrónicos. Todo esto trajo un revuelo y más adelante, en 2 horas, 3 horas, pues ya había otras declaraciones en donde no es que no se va a hacer, sino es que se va a hacer un estudio de cuáles escuelas sí están cumpliendo con una buena educación teledirigida y otras no están cumpliendo con educaciones teledirigidas. Pero por supuesto esto trajo un caos porque imagínense las escuelas que estaban dentro de las excepciones, la cantidad de trabajadores que están o que trabajan en una escuela, estamos hablando que ya de por sí las escuelas estaban cerradas físicamente, así que ya no teníamos al administrador, al jardinero, al todo esto. Teníamos solamente a los docentes trabajando por teletrabajo desde su casa y ya pues ya no iban a tener trabajo desde un día para otro. Muchas escuelas comenzaron a llamar y decir, bueno, suspendan los contratos, más personas todavía sin ingresos. Y todo eso fue caótico hasta que en el día de ayer el presidente y hoy también esta mañana, pues la ministra de Educación salió en conferencia de prensa y algunos medios de comunicación diciendo que lo que se va a hacer es revisar y en los próximos días se van a decir qué escuelas pueden continuar y qué escuelas no, lo cual le agrava bastante la situación de los trabajadores de la educación. Entonces, en cuanto a la seguridad social, el Seguro Social, que es una institución autónoma en la República de Panamá, ha manifestado que las fichas, que es un documento en donde que se le dan a los trabajadores con el cual ellos pueden acceder a la salud pública, la salud de las instituciones, de la Caja de Seguro Social, van a tener vigencia hasta junio de este año, sin importar que los empleadores estén pagando o no estén pagando. Esta ficha se da mensualmente, pero obviamente ya no las están dando, aunque el empleador esté al día, porque ya la última que se dio, pues tiene vigencia hasta junio. En cuanto a los trabajadores extranjeros, se les entregó digamos que se les extendió la vigencia de su carnet, tanto del trabajo por el Ministerio de Trabajo y por el Servicio Nacional de Migración, es decir, no van a vencer estos carnets que tienen estos migrantes, obviamente porque no pueden ser renovados, las instituciones están cerradas. Y se preguntarán ustedes, después de todo esto que hemos dicho, de qué está viviendo la gente, o sea, tenemos contratos suspendidos, no tiene ingresos, no tiene nada, ok. Como yo le dije, uno de los paliativos han sido el tema de las comunicaciones, el tema del no pago de impuestos, el tema de ya no tengo que pagar, al menos por un tiempo, mis créditos personales, mi tarjeta de crédito. Bueno, el gobierno de la República de Panamá está ejerciendo un plan que se llama Panamá Solidario. En este plan va en 2 vertientes. Primero, otorgar un bono hasta $80 mensuales por familia, que puede ser canjeado solamente por comida y por medicinas. Y también la otra vertiente es entregar bolsas de comida a las personas más necesitadas.
También se está instando a las empresas y a las personas que puedan cooperar, que cooperen para que se unan y puedan repartir comidas, y hay mucha solidaridad. Se está llamando mucho al tema de la solidaridad. Todavía no sabemos los resultados, cómo va a quedar esto. La cuarentena se declaró inicialmente por 30 días y en primera instancia terminaría el 30 de abril de este año. El presidente de la República en conferencia de prensa hace 2 días estableció o dijo, manifestó que digamos, una suspensión de la cuarentena temprana podría ser contraproducente para la salud de los panameños y panameñas. Así es que no se está previendo un momento en donde se levante la cuarentena. Hay algunos expertos que dicen que la cuarentena se va a extender hasta el mes de mayo. Realmente no sabríamos nosotros hasta cuándo, esto lo saben las autoridades. Si bien la curva de infección se está aplanando un poco, lo que sí sabemos es que mientras se aplana, los trabajadores y trabajadoras panameñas están todavía en una, digamos, en una preocupación, la cual es muy legítima. El 15 de abril, el Ministerio de Trabajo manifestó que a pesar de que los contratos estuvieran suspendidos, se tiene que pagar el 13º mes. El 13º mes es como un emolumento económico que se paga en 3 partidas. Se paga el 15 de abril, el 15 de agosto y el 15 de diciembre, los cuales unidos dan un salario completo, pero muchas empresas, la mayoría de las empresas lo pagaron. Algunas no pudieron pagarlo porque recordemos que las empresas están cerradas, muchas desde antes del 20 de marzo. Es decir, ya van a cumplir, ya muchas tienen un mes sin estar cerradas, sin poder facturar, sin poder ejercer el comercio, y en sus casas algunas pueden hacerlo mediante teletrabajo, otras empresas no pueden hacerlo mediante teletrabajo. Y pues estamos en una situación que yo creo que vamos a salir victoriosos. El gobierno se ha preocupado o así ha manifestado que su principal interés es que los panameños tengan con qué vivir, no tengamos un sistema de salud demasiado colapsado o que no colapse, para que todos puedan ser atendidos como debe ser, brindarle toda la salud, y estamos en espera todavía qué va a pasar con el mundo del trabajo. Como lo pusimos en nuestra introducción, ya las cosas no van a ser como antes. Tuve la oportunidad en la OIT de dar varias conferencias referente al futuro del trabajo. Se hablaba mucho del teletrabajo, se hablaba de otras formas también de trabajo, el trabajo a disposición, y yo creo que esta pandemia lo que vino es a acelerar el futuro del trabajo. Ya no lo podemos llamar futuro del trabajo, sino ya es el presente de lo que estamos viviendo, y hemos tenido que ser muy creativos. Y por ahora es lo que puedo decir. ¿Alguna pregunta? Hay muchísimas más cosas que discutir, pero el tiempo apremia y no me quiero pasar. Así es que, ¿alguna pregunta? Estamos a la orden. Muchísimas gracias, doctora, por haberse apegado completamente al tiempo, y así es, abrimos entonces la ronda de preguntas y respuestas. Gracias de verdad por esa interesante exposición y mostrarnos cómo está el panorama en Panamá con esta pandemia. Bueno, llegan saludos de diferentes países a través de YouTube. Saludan desde Perú, desde Uruguay. Gracias a todos por escucharnos. Por acá, desde Venezuela también. Ajá, Néstor Mata, que se encuentra acá en Zoom, pregunta lo siguiente. Tomando en cuenta que hasta cierto punto y después de cierto tiempo casi todo servicio se vuelve esencial,
Se ocupan mecanismos para arreglar los vehículos de transporte, se ocupan ferreterías para arreglar cosas en las empresas que funcionan, se necesitan técnicos que arreglen aires acondicionados en las empresas en funcionamiento, etcétera. Esto se contempla. Es una, digamos, una primera parte de la pregunta. Y se contempla que a pesar de las ayudas del gobierno, el 100% de las personas sin ingresos no van a recibir la ayuda. ¿Qué se hace con eso? ¿Se va a mantener la cuarentena? Ya a un mes ya parece inviable y faltan muchos meses, según este comentario. ¿Qué opina, doctora? Adelante. Bueno, recordemos que el decreto ejecutivo 500 que se lanza o se publica el 20 de marzo del 2020 establece el cierre de las empresas. Es el que primero establece, vamos a cerrar las empresas. Y voy a hacer una, porque lo hice muy rápido, voy a enumerar las excepciones. Salvo de estas no hay más excepciones. Todo lo que es productos de distribución alimenticio, comercialización, medicamentos, equipos de seguridad, materiales de construcción, insumos veterinarios y agrícolas, fabricantes de empaques de insumos, imprentas y lavanderías. Son las primeras excepciones. Todo lo relacionado con el transporte marítimo, portuario, combustible, gas, mantenimientos de autos, autopartes, estaciones de combustible, estaciones de gas, todo lo relacionado con la seguridad privada, los abogados idóneos, los restaurantes solamente para entregas a domicilio, las empresas de distribución y suministro de transporte de combustible, todo lo relacionado con bancas y finanzas, todo lo relacionado con comunicaciones, telecomunicaciones, transportes, luz, energía, industria de generación de transmisión y distribución de operación de energía, limpieza, aprovechamiento y distribución de aguas, sanitarios, hospitales, clínicas privadas, clínicas veterinarias, funerarias y salas de cremación. Todo esto con algunas excepciones, es decir, no pueden haber más de 5 personas en un mismo recinto. La industria de la construcción, que posteriormente pues la quitan o la eliminan de las excepciones. La agroindustria, todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario y los equipos médicos y medicamentos. Fuera de eso no hay nada. ¿Cuánto va a demorar la cuarentena? Lo dije a lo último, no sabemos. El presidente manifestó hace 2 días en una de sus conferencias de prensa que un levantamiento de la cuarentena prioritario o a priori puede ser contraproducente, así es que no sabemos cuánto va a durar la cuarentena. Aparte de la ayuda del gobierno, el gobierno está tratando de que llegue a las personas más necesitadas, las mismas personas que no necesitan, por ejemplo, a mi casa, tengo que decirlo, llegaron entregando los bonos y obviamente uno mismo dice, yo no lo necesito por ahora, yo no puedo decir que dentro de unos meses no lo pueda necesitar, pero en estos momentos no lo necesito, así es que rehuso a este bono y déselo a otra persona que sí lo necesita. Y se está tratando de llegar, incluso se habilitó una línea en donde si no se ha llegado este bono, se puede llamar a esta línea y van a tu casa y te entregan el bono si tienes la necesidad del mismo. Gracias, doctora. ¿Nos podría comentar un poco más acerca de este bono al que está haciendo mención? ¿Quiénes son, a quiénes va dirigido? ¿Qué mecanismos se están utilizando para pagar el bono? Por lo que usted acaba de decir, como que visitan de casa en casa. ¿Nos podría ampliar un poquito este punto? Por favor. Como se está tratando de evitar conglomeraciones, se está llevando de casa en casa. Hay en Atlapa, en el centro de convenciones de Atlapa, uno de los centros de convenciones más importantes de Panamá, se está haciendo, ahí es como se convirtió en un gran centro de acopio en donde se está recibiendo toda clase de ayuda, comida seca, y allí se hacen algunas canastas, algunas bolsas de entrega para las personas. Los bonos los está llevando el gobierno nacional, se los entrega directamente
a las juntas las juntas comunales, y la distribución lo está haciendo la Policía Nacional para evitar todo este tema político. Claro, han habido algunas quejas de algunos temas políticos, pero lo que se está tratando es que la policía, como un ente apolítico, esté contribuyendo con un montón de voluntarios que se han inscrito para apoyar en esta distribución. Muchas gracias, doctora, por la aclaratoria. Saludamos en la sala de Zoom al doctor Abel Zamorano, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Muchas gracias, doctor, por encontrarse aquí. Por acá hay otra pregunta de Joan Pereira, desde Venezuela. Buenas tardes. El decreto número 81 realizó una regulación o una interpretación del artículo. No sé exactamente a qué artículo se refiere, pero doctora, no sé, ¿tendrá algún comentario al respecto? Sí, dame un segundo. Recordemos que el Código de Trabajo, como lo dije, es de 1972. El Código de Trabajo, en el artículo 199, cualquiera que tenga acceso a Internet puede buscar Código de Trabajo de la República de Panamá, establece cuáles son las causas de suspensión, porque la figura de la suspensión laboral ya existía en la legislación laboral panameña, pero viene a regular el numeral 8. Y el numeral 8 habla sobre la suspensión del contrato de trabajo en virtud de una fuerza mayor. Por supuesto, si por una orden presidencial, mediante un decreto, te cierran la empresa por temas de salud pública, ¿qué más fuerza mayor que esa? O sea, cerraste la empresa, te cerraron la empresa, no puedes ejercer el comercio, no puedes asistir. Bueno, tienes la opción, si tu empresa tiene la opción de teletrabajo, eres bendecido, pero si no tienes la opción de teletrabajo, pues entonces no vas a poder recibir ingresos. Entonces, para aclararle a nuestro querido oyente, sí, viene a, digamos, regular una norma del Código de Trabajo que ya existía. Ahora, hay varios temas sobre esta regulación, porque el código también es bastante específico de cómo se debe regular esto. Sin embargo, este decreto pues modifica un poco, siendo un poquito más creativo, para ponerle algún nombre, tratando de establecer o enfocarse o siendo más justo en la situación que estamos viviendo. Sobre la legalidad o no legalidad, algunos juristas lo han tildado de ilegal, de ser contrario a derecho. Recordemos que el código es una ley, se aprueba mediante ley, y el decreto ejecutivo, si nos vamos a la pirámide de Kelsen, está por debajo de la ley. Entonces, pues hay algunos juristas que dicen que esto es ilegal y también viola la Constitución, pero yo creo que en estos momentos no estamos viendo el tema de legalidad, sino el tema de cómo nuestro país está enfrentando esta pandemia, que yo creo que ningún país del mundo estaba preparado, ni legalmente, ni económicamente, ni digamos, salubremente para acarrear con este problema que tenemos hoy en día. Gracias, profesora. También le mandamos un saludo antes de leer la siguiente pregunta al profesor Gustavo Saturno, profesor de Derecho en la Universidad Interamericana de Panamá. Gracias por estar aquí con nosotros. Néstor Mata, a propósito del comentario que usted realizó sobre la suspensión de las actividades digitales de las escuelas privadas, voy a leer dos comentarios seguidos de Néstor Mata y de Rodolfo Estanciola. El primero, el gobierno consideró que al cancelar las escuelas privadas automáticamente se envió a decenas de miles de personas más a su casa sin salario por meses, empeorando el problema económico. El siguiente comentario indica, no, es un tema. Si el gobierno investigó cuántas personas quedarían sin salario, todo obedece a comentarios de padres de familia que llegan a la conclusión que sus hijos no estaban recibiendo la mejor educación y se estaba pagando el 100% sobre la matrícula. Por eso se hizo un espacio para revisar qué colegios sí cumplen con plataforma virtual. ¿Algún comentario sobre esto, profesora? Bueno, hay varias teorías. Se han manifestado esto de una reunión de padres de familias.
ya más adelante se dijo que esas reuniones de padres de familia no obedecían ni siquiera un 15% de los padres de familia a nivel nacional, lo cual, o sea, no estamos hablando de una encuesta, recordemos que una encuesta, pues tú haces un muestreo, ¿no? Tomas un muestreo, pero estamos hablando aquí de una decisión bien trascendental sobre si el gobierno tomó en consideración que estaba mandando a miles de trabajadores de la educación a suspender los contratos, pues habría que preguntárselo a las personas que tomaron la decisión. Si hubiera estado yo en el gabinete, pues obviamente como persona hubiera, como encargada de la cartera laboral, hubiera dicho, tienen que tomar en cuenta en consideración este tema tan importante. Otro tema, sobre el pago, hay muchos padres de familia que no están recibiendo ingresos o que sus ingresos se han visto mermados, y es por eso pues que no han podido pagar o han manifestado que no han podido pagar las colegiaturas completas de sus hijos en escuelas particulares. Entonces, esto nos indica pues que hay de parte y parte. Si me preguntas, pareciera ser una decisión a priori, toda vez que de unas horas después de haberla tomado, el presidente y la ministra de Educación sale dando otras declaraciones diferentes a las que habían dado inicialmente, ¿no? Pero de esto se trata cuando estás frente a un problema inédito, que tomas una decisión, no vas a saber si es buena o si es mala hasta que la tomas, porque las consecuencias las vas a ver después que tomas las decisiones. Entonces, lo que es preocupante, si me preguntas, es que no solo los estudiantes de escuelas públicas no están recibiendo la educación. Tampoco podemos nosotros, como panameños y como personas, como seres humanos, acrecentar esta brecha entre los que pueden pagar una escuela particular y los que no pueden pagar una escuela particular. Yo creo que nosotros como panameños debemos hacer todos los esfuerzos, incluso el gobierno nacional, para que las escuelas públicas también puedan dar esa educación y los estudiantes se atrasen lo menos posible. Gracias, profesora. Por acá el profesor Gustavo Saturno pregunta, sabemos que es un punto que ya había tocado de alguna manera, pero por si hay algo más que ampliar. Buenas tardes, excelente videoconferencia. Mi pregunta es, ¿qué noticias tiene sobre el plan Panamá Solidario para los trabajadores suspendidos? Porque nos informan que la plataforma donde se debería solicitar la ayuda, bono o bolsa de comida, esa información está inhabilitada. Sí, como yo lo dije, no se está utilizando plataformas, no te tienes que inscribir en ningún lugar. Yo en lo personal no me inscribí en ningún lugar, ninguna de las personas que viven conmigo en mi casa. Sin embargo, vinieron a la puerta de mi casa a entregarme un bono. Entonces, sencillamente dije, yo no lo necesito, déselo a otra persona, muchas gracias, pero igual muchas personas también han manifestado que en estos momentos no los necesitan, están viviendo de sus ahorros o están teniendo algún tipo de ingresos, etcétera, etcétera, y se les entrega entonces a las personas que sí lo necesitan. Hay como humanos que somos, también hay veredas, casas que están en algunas veredas que se han pasado, no por alguna mala fe, sino por un error, un desconocimiento. Entonces, pues se llama las juntas comunales, se llama un teléfono que se ha habilitado, vinieron a entregarle a mi vecino, a todos y a mí no, entonces, pues se trata de corregir y así nos vamos. Estamos en ensayo de errores, primera vez que en la República de Panamá tenemos la experiencia del censo, ¿no? Que se va de casa en casa todavía. Pero es primera vez que se entrega un bono de casa en casa y precisamente se hace para evitar las aglomeraciones, porque se le está diciendo a las personas, no salgas de tu casa, no salgas de tu casa porque pues el virus está afuera, ¿no? Y necesita un cuerpo para vivir, no le prestes el tuyo. Entonces, lo que se trata es precisamente de tratar de ayudar a la más cantidad de personas. Sacaron un decreto presidencial, un decreto de gabinete en donde se estableció cuáles son las personas que se benefician de este bono, en donde salió todas las personas que están cesantes, todas las personas que no tienen trabajo, todas las personas que son independientes, trabajadores independientes, todas las personas que se han visto afectadas
por esta pandemia. No salió escrito los que tienen el contrato suspendido, pero las personas que tienen el contrato suspendidos hasta cierto punto están cesantes, es decir, no están recibiendo ingresos. Así es que se entendió, se dio esa interpretación y se está tratando de hacerlo de casa en casa. Que quizás no es suficiente, es cierto, pero nosotros como panameños sabemos cuáles de nuestros vecinos están necesitando más y se hacen recolectas y todo eso y se entregan. Entonces, se está haciendo el mayor esfuerzo o el mejor esfuerzo para tratar de llegar a todas las personas que así lo necesitan. Muchas gracias, profesora. Por acá siguen llegando saludos. Milagros Ocaña desde Panamá, muchas gracias. A través de YouTube, Belsair Flores, muchísimas gracias. José Rivero, excelente conferencia. Saludos desde Medellín. Jacinta Balón, Virginia Santamaría desde Panamá, David Flores desde México. La siguiente pregunta. Luis Flores desde Venezuela. ¿Usted considera que los decretos dictados por el presidente han restringido de manera absoluta derechos y no garantías de derechos? Ok, repíteme, por favor. ¿Cómo no? Desde Venezuela, Luis Flores. ¿Usted considera que los decretos dictados por el presidente han restringido de manera absoluta derechos y no garantías de derecho? Es una interesante pregunta y te voy a decir por qué. Es una interesante pregunta porque, como yo te dije, toda esta serie de decretos comienza con una resolución de gabinete en donde se declara un estado de emergencia nacional y se dicta otras disposiciones. Sin embargo, es la Asamblea Nacional de Diputados la única que puede, según nuestra Constitución, que puede declarar el estado de emergencia para suspender las garantías constitucionales. La movilidad es una de las garantías constitucionales de nuestro país. Entonces, a la Asamblea no pronunciar, sino decir, se suspenden las garantías constitucionales en virtud del estado de emergencia, y al mantener, esto te lo estoy hablando como jurista, ¿no? Y al ya de crear o sacar otros decretos en donde restringen movilidades, cierran empresas y todo aquello, ponen en tela de duda o ponen hasta cierto punto una discusión interesante en la mesa. La Asamblea lo hizo, suspendió las garantías constitucionales como debió haberlo hecho, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué lo hace el Ejecutivo? ¿Por qué se está tomando atribuciones de otro órgano? ¿Cuál es la inmiscusión de un órgano en otro? Entonces, es algo sumamente interesante esta discusión. Lo que sí te puedo decir es que se ha tratado de actuar de la mejor buena fe posible. Y sí se lo reconozco al gobierno actual. Está tratando de ser lo mejor posible. Y algunas veces cuando no tienes mucho tiempo para analizar las cosas, pues cometes errores, ¿no? Sin embargo, yo siempre he preferido hacer y equivocarme que no hacer nada. O tratar de ayudar, porque la parálisis por análisis también es algo que no se puede aceptar en estos momentos. No me puedo quedar pensando tanto algo y no hacer nada mientras todo se está desmoronando como país. Entonces, las decisiones se tienen que tomar. El jefe del Ejecutivo, cuando tú eres presidente de la República, cuando tú eres un ministro de Estado, tienes que tomar decisiones. Que te vas a equivocar, es posible que te equivoques, pero hay que hacerlo. Entonces, es un interesante el deber ser versus quiero hacer lo correcto. Siempre yo tengo un dicho que trato de poner en práctica. A veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Quizás esperando lo perfecto, se nos pasa el tiempo y después ya cuando tengamos lo perfecto ni siquiera nos funciona porque está extemporáneo, ¿no? Gracias, doctora. Nelson Enrique Pérez, desde Nicaragua, da sus saludos y pregunta lo siguiente. ¿Qué acciones adoptó el gobierno de Panamá para proteger a las personas trabajadoras que quedaron en el desempleo por la emergencia sanitaria?
Bueno, ya lo hemos mencionado. Están utilizando, hay varias acciones que se van desde bancarias por el, digamos, no pago por estos meses de algunos compromisos bancarios. A ver, ¿qué es lo que le preocupa a un trabajador? El trabajador utiliza sus ingresos, la mayoría de los casos, para pagar su vivienda, para pagar su ropa, para pagar su transporte, para pagar su comida, para pagar sus medicinas y también para el ocio. Eso son cosas básicas del ser humano, ¿verdad? Entonces, estar encerrado te involucra y los comercios, y estar en tu casa, no encerrado, sino digamos en cuarentena, te involucra que no tienes que tener, no necesariamente te tienes que trasladar de un lugar a otro. Tu vivienda, dijo el Estado, dijo los bancos, no pagues por estos meses. Ojo, que solamente hablaron de los créditos bancarios, no hablaron de los arrendamientos. Hay una ley por allí importante que está por sancionar en el despacho del presidente sobre los arrendamientos, sobre el no pago de los arrendamientos. No tienes que pagar el vestuario, porque es que no tienes que estar, digo, el mercado está cerrado, o sea, no tienes que estar saliendo de shopping, de compras, de que me quiero comprar algo, cual cosa nueva. En la comida, que es lo que está tratando de garantizar el gobierno nacional, y por supuesto la recreación, que no puede salir, o sea, tienes que ponerte a recrear de otra manera. También tenemos el tema de los tenemos el tema de las telecomunicaciones que están abiertas, no pueden ser digamos, cesado el servicio de telecomunicaciones, ni de luz, ni de agua, ni de teléfono, ni de internet, ni nada de eso. Así es que esas son unas medidas. O sea, se está tratando de restringir y de lo básico que necesitas para vivir, el gobierno pues pueda proveértelo. ¿Y el gobierno panameño tomó alguna medida para prohibir los despidos en estos momentos? Se dice, uno de los decretos, que es el decreto que ordena la suspensión, o que no que ordena la suspensión, sino que le da la oportunidad a las empresas, que es el decreto 81, ¿verdad? Que regula lo que es la suspensión de los contratos. Dice en uno de sus últimos párrafos que si una vez levantada la suspensión, el trabajador que no sea recibido en su trabajo será considerado un despido injustificado, verbal e injustificado. No dice nada sobre si se utiliza alguna causal establecida en el 213 del Código de Trabajo, en donde se establecen las causales disciplinarias para terminar una relación laboral. No dice sobre las otras formas de terminación, no habla sobre el mutuo, no habla sobre eso, solamente, así que yo creo que se quedó quizás un poquito corto, pero habla solamente sobre que si el trabajador no es aceptado, esa no aceptación en su puesto de trabajo se considerará un despido verbal injustificado y con el derecho a que el trabajador reclame todas las prestaciones más las indemnizaciones correspondientes. Perfecto, gracias, doctora. Por aquí hay varias preguntas que tienen que ver con el mismo, que es el pago de ese 13º mes que se hablaba, ¿no? Le leo uno de estos comentarios. Buenas tardes, licenciada. Saludos. Mi pregunta es la siguiente. Si el trabajador está con suspensión de contrato desde el 20 de marzo, ¿se le debe aplicar el 13º mes completo o solo hasta el 20 de marzo proporcional, tomando en cuenta que es una pequeña empresa? Le leo otra que está más adelante, que va más o menos por ahí en la misma sintonía. Buenas tardes, María Eugenia Vergara desde Panamá. Gracias a los organizadores por esta oportunidad valiosa de compartir información. Me gustaría conocer la opinión de la licenciada sobre la condición del pago del 13º mes de abril, si debe ser completo o proporcional. Si algunas empresas le aprobaron el cierre el pasado 31 de marzo, la suspensión de sus contratos de trabajo, y no tienen obligación de declarar salario en la primera quincena de abril. Gracias. Y por allí van otras en el mismo sentido. ¿Algo más que ampliar sobre esto, por favor, doctora? Gracias. Sí, lo que pasa es que eso, incluso fuera de cámara, lo estuve discutiendo con un colega,
porque es algo que ha traído muchas, digamos que muchas interpretaciones. Recordemos lo que dije cuando tú legislas rápido por una emergencia. A veces cuando tú legislas rápido, tú te olvidas de lo que dicen las leyes. Y es que en Panamá, así como igual en todas partes del mundo, hay tantas leyes para todo, que si se cumplieran la mitad de las leyes, pues fuéramos un país espectacular. Sin embargo, la ley que crea y que regula el 13º mes establece claramente que es un emolumento económico del 10º en virtud de los salarios devengados por el trabajador. Cuando nosotros nos vamos, salvo algunas excepciones, cuando nosotros nos vamos al Código de Trabajo, al 199, sobre las suspensiones de los contratos de trabajo, establece que las suspensiones sus efectos son bilaterales. Por parte del trabajador, el trabajador se exime al trabajador de la obligación de prestar el servicio, y también por parte del empleador se le exime la responsabilidad de pagar el salario, salvo algunas condiciones que más adelante el código establece, que cuando se trata de una suspensión por una mujer en estado de gravidez, es decir, por licencia de maternidad. No, bueno, el estado de gravidez es diferente, pero la licencia incluso puede ser posterior. Esta persona, en esos casos excepcionales, como la licencia de maternidad, sí tiene derecho a que se cobre el 13º mes completo, como si lo hubiera laborado. Pero el Código de Trabajo no dice en ningún lado que el numeral 8, que es de fuerza mayor, o el numeral 9, que es por temas económicos, también son excepciones. O sea, no lo dice. No he visto una resolución del Ministerio de Trabajo que diga que hay que pagarlo, pero sí he visto declaraciones, incluso de la ministra y el viceministro de Trabajo, en donde establecen, en donde ellos manifiestan que sí hay que pagarlo como si se pagara. Pero yo creo que nosotros vivimos en un país de derecho. O sea, como lo dije hace unos minutos atrás, verificar la legalidad o no legalidad de lo que se está haciendo, de las normas que se están lanzando en estos momentos, va a ser un tema a posteriori. Va a ser un tema que va a tener que ver los juzgados laborales cuando se levante esa restricción. Pero en estos momentos los juzgados tienen los términos suspendidos. Los juzgados no están funcionando en estos momentos. Casi todos los términos de todas las instituciones que llevan algún tipo de proceso, digo casi todas, porque hay algunas que están funcionando, tienen términos suspendidos. O sea, no pueden recibir demandas, no pueden notificar, no pueden nada, porque si se suponen los términos, se suspende todo. Entonces, yo creo que esto es una interpretación del Ministerio de Trabajo, y como exministra te puedo decir algo: no le corresponde al Ministerio de Trabajo interpretar la norma. La interpretación de la norma le corresponde a los juzgados, a la Corte y a la Procuraduría General de Administración. A las instituciones públicas le corresponde aplicarla, no interpretarla. Entonces, pero por supuesto que las instituciones también tienen criterios, pero estos criterios no pueden, a nuestro concepto, salirse de la legalidad, siempre y cuando vivamos en un Estado de Derecho como en el cual vivimos, que es en la República de Panamá. Muchas gracias, doctora. Y a propósito de eso, ya para cerrar este punto de este decreto y del pago del 13º mes, Rodolfo Estanciola, haces un comentario por acá. En relación al 13º mes, existe un decreto 221, al que ya he hecho referencia, en materia de 13º mes. ¿En qué casos deben ser cancelados completos? En este caso, las empresas obligadas a cerrar, por lo que en mi opinión, el 13º mes debe ser pagado proporcional a la fecha que se solicitó la suspensión. Si la empresa no lo solicitó, entonces se paga completo. Ojo, es una opinión que da por acá una de las personas que está aquí en la sala de Zoom. Bueno, claro, que es lo que dije para terminar, que es lo que dije
en virtud, la ley que crea y que regula el 13º mes, dice que son en virtud de los salarios cobrados o percibidos. Si tú estás en una suspensión de contrato, tú no estás percibiendo, el trabajador no está percibiendo, el empleador no está pagando. Entonces se tiene que hacer en virtud de lo que se ha pagado. También se dice proporcional, sí. Y ese obviamente es nuestro criterio, pero es exactamente lo que dice la norma. ¿Eh? O sea, no es algo, no es una interpretación a la de los cabellos, es lo que dice la norma taxativamente, lo que se debe cumplir. Doctora, hay una duda que me sale a mí, ¿la suspensión tenía que ser solicitada ante la autoridad administrativa o se entiende que es una suspensión automática en este panorama, pues dictados los decretos correspondientes de suspensión de labores? El decreto 81, recordemos que dice el decreto 81 que se crea para regular o digamos para reglamentar el artículo 8 del artículo 199. Primero que todo, un decreto para reglamentar un numeral. Recordemos que el artículo 8 habla de fuerza mayor, suspensión de los contratos por fuerza mayor. Entonces, cuando nosotros decimos me guío por lo que dice el Código de Trabajo, que es lo que siempre ha existido, porque si el Código de Trabajo también habla en el artículo 200 que yo suspendo y 3 días después notifico ¿cómo se llama? A la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo. Pero el decreto me dice, no. Tú primero comunícame y después yo te autorizo o no te autorizo. En ningún lado del código dice que tienes que autorizar para suspenderlo. En ningún lado del código lo dice. Sí lo dice el decreto. Ahí estamos en estos conflictos, un decreto versus una ley. Es un conflicto que se tiene que dilucidar en los juzgados de trabajo y quizás en la Corte Suprema de Justicia. O sea, no sé si lleguemos hasta allá. Por otro lado, también tenemos una cosa curiosa que dice el decreto, que lo había mencionado al principio. El decreto 81 dice, usted presente su solicitud con tales documentos, 1, 2, 3, 4, 5 documentos. 3 días después de presentar su solicitud, si usted no recibe ninguna notificación del Ministerio de Trabajo, se entiende la solicitud aprobada. Entonces, se comienza a regular el silencio administrativo positivo. O sea que, según, guiándonos por lo que el mismo decreto dice, ya a estas alturas, si el Ministerio de Trabajo sale con una resolución de una solicitud que yo hice el 25 de marzo, ya está extemporánea, porque en el mismo decreto dice que está aprobado, pero ya pasaron más de 3 días hábiles. Entonces, es algo curioso, ¿no? Como digo, la legalidad de todo lo que se está normando, eso va a ser bien interesante. O sea, esto vamos a tener con los colegas laboralistas, digamos, conversación para rato. Y si se levanta la cabra entera, café para rato, a hablar de todo lo que ha pasado. Así es, doctora. Salen cosas muy interesantes de todo esto. Bueno, vamos a pasar a una siguiente pregunta de Carlos Roncancio Castillo de Colombia. Les aviso que ya cumplimos la hora. Vamos a leer un par de preguntas más porque no queremos ni abusar del tiempo de usted ni abusar del tiempo de nuestra expositora. Saludos desde Bogotá. Pregunta. ¿Qué papel ha desempeñado las organizaciones de trabajadores, empleadores, junto con el Estado en la toma de decisiones para enfrentar la pandemia del COVID-19? ¿Qué medidas se han adoptado para salvaguardar el empleo? Bueno, esa parte ya usted la había resuelto, pero sobre la primera parte de la pregunta, doctora. Adelante. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral cuenta con una mesa, digamos, instaurada por la OIT, por la Organización Internacional del Trabajo, desde el 2012, que se llaman mesas tripartitas, en donde convergen representantes del sector sindical, representantes del sector de empleadores y representantes del gobierno, presidido por la actual ministra de Trabajo o por el ministro de Trabajo en turno. Y esta es una mesa de diálogo que realmente pocos países lo tienen, en donde de allí salen muchas decisiones. Decir a ciencia cierta que todas las decisiones que se han tomado en el Ministerio de Trabajo
han salido de allí, sería mentirte porque no poseo esa información. O sea, yo no sé si se le tomó en cuenta. Creo que debió haberse tomado en cuenta. Pero yo sí denoto, obviamente, en el derecho del trabajo, la parte menos protegida o más desprotegida es la parte del trabajador. Y creo que cuando vemos o cuando observamos fríamente las decisiones del Ministerio de Trabajo en cuanto a todo lo que está pasando sobre el tema de pagar décimo completo, aunque la norma diga que es proporcional, sobre incluso pagar el décimo cuando los contratos están suspendidos, o algunas ideas que han salido que todavía no se han materializado, como adelantar la prima de antigüedad. Que han salido ideas, no se han materializado. Estamos viendo más que todo una inclinación pro trabajador, pero no podemos perder de vista algo. En esta pandemia no hay culpables, solamente hay afectados, porque lo culpable es el virus. No se trata de una empresa, del clásico caso de la empresa mala, que lo que quiere es abusar del trabajador en virtud de que lo quiere explotar y pagarle la menos cantidad de dinero posible. No, se trata de empresas en Panamá, como lo dije al principio, la mayoría de las empresas que tienen trabajadores son pequeñas y medianas empresas, y empresas que han salido también afectadas, trabajadores que han salido afectados, que no tienen ingresos, empresas, los créditos de las empresas no han sido suspendidos, las empresas tienen la obligación de pagar sus créditos, los créditos comerciales no han sido suspendidos, como la de los créditos de banca de consumo, los personales, los empresariales no. Entonces estamos en una situación en donde todos estamos sufriendo, todos, empresarios, trabajadores, profesionales, todos estamos sufriendo. Y creo que cuando tenemos una situación así hay que legislar responsablemente y tratando de ser lo más objetivo posible. Muchas gracias, doctora. Y bueno, ya por aquí lo que sería la última pregunta, porque no queremos redundar, ¿no?, sobre lo ya conversado. Alguien que se identifica como usuario que se encuentra acá en Zoom. Buenas tardes, licenciada. Mi consulta es cuando se termine la cuarentena y los trabajadores deban regresar a sus labores y se les niegue el derecho a trabajar toda vez que las empresas han quedado en la quiebra. Dice el decreto que sí tienen derecho a demandar por incumplimientos. Sin embargo, tomando en consideración que ya algunas empresas, lo más seguro, tendrán que cerrar operaciones por la crisis económica, ¿cómo se reconocería entonces ese derecho laboral? Eso es una muy buena pregunta, porque eso pasa no solamente después, no va a pasar solamente después de la pandemia, pasa ahora, pasó ayer, pasó hace un año, pasó hace 20 años, ha pasado desde que existe derecho del trabajo. Cuando una empresa, un empleador es una persona jurídica y esa persona jurídica está en la quiebra, entonces entramos a lo que se llama concurso de acreedores. En el concurso de acreedores hay lo que se llama una prelación de crédito. En esa prelación de crédito el trabajador tiene obviamente prioridad porque es uno de los primeros que cobra en las prelaciones de crédito. Sin embargo, hay empresas que ni siquiera para el concurso de acreedores da. Entonces, pues ahí se pierde todo lastimosamente. Eso no es ahora con la pandemia, eso ha pasado siempre en todos los países del mundo. Cuando hay empresas que quiebran y pierden todo y no hay manera. Sobre el tema de si es una empresa que está funcionando y se le niega la entrada, entonces eso lo establece el decreto ejecutivo 81 del 20 de marzo del 2020. En ese caso se entiende que esa actuación es un despido verbal e injustificado y da derecho al trabajador a acudir a los tribunales para pedir indemnización y todas las prestaciones laborales que le correspondan.
Bueno, muy bien, gracias, doctora. Antes ya de dar el cierre definitivo y darle nuevamente el derecho de palabra a la doctora para que se pueda despedir, quiero recordarles que dentro de 1 hora 45 minutos aproximadamente vamos a tener la última videoconferencia por el día de hoy, que trata con el profesor José Alfonso Aparicio de México, profesor de la UNAM, con el tema impacto del COVID-19 en el derecho del acceso a la información, a la intimidad y la protección de datos. Para el día lunes, quiero simplemente anunciar las del día lunes, a las 2 de la tarde, todo por hora Venezuela. A las 2 de la tarde tendremos el tema seguridad digital en tiempos de COVID-19 con Raymond Horta Poleo de Venezuela. A las 4 de la tarde, teletrabajo, retos y buenas prácticas con Cristian Stein-Nicular de Ecuador. A las 6 de la tarde, primeros pasos en el teletrabajo, Heidi Balanta de Colombia. Así que, por favor, estén pendientes a través de nuestras redes sociales. Asimismo, los invitamos a que se unan al grupo de Telegram. Por ahí les compartieron en el chat el enlace para unirse al grupo de Telegram denominado Jueves de Videoconferencia y tendrán de primera mano información sobre las videoconferencias en materia laboral. Y recuerden que hasta este próximo lunes 20 de abril está abierto el lapso para la solicitud de becas parciales para el seminario virtual de Derecho del Trabajo Comparado sobre el futuro de Derecho del Trabajo, que como dijo la doctora Zulfi Santamaría, ya lo tenemos aquí presente. Esta pandemia de verdad que ha adelantado todo. Por allí también les compartimos a través de los chats el enlace para que puedan hacer la solicitud de beca quienes estén interesados. Bueno, doctora Zulfi, de verdad que muchísimas gracias. Fue un honor haber compartido con usted esta hora y un poquito más con esta interesante, por supuesto, disertación y análisis. Gracias a todos por sus preguntas que han permitido ampliar lo que la doctora pues comentó en su exposición al inicio. Gracias a los que estuvieron en YouTube, gracias a los que nos acompañaron aquí en Zoom. Doctora, tiene nuevamente la palabra para que pueda despedirse. Bueno, muchas gracias, Alba, muchas gracias a la Fundación Universitas. La verdad es que es un placer para nosotros haber podido y haber tenido el honor de participar en esta conferencia tan interesante. Esto es algo nuevo para todos los países. Muchos países estamos improvisando muchas cosas porque realmente esta es una situación lamentable, una situación sumamente delicada. Solamente le pido un llamado: no salgan de sus casas si no es necesario. Y gracias a la tecnología como esta y fundaciones como Universitas, tenemos la oportunidad de seguir conectados, mantener ese toque. Y estamos a la orden en la República de Panamá. En la fundación pues tienen mis datos. Cualquier consulta, cualquier cosa, pues estamos para ayudarnos unos a los otros. Gracias a todos y a la orden siempre. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos por sus comentarios. Ratifico, por acá le envían varios saludos y felicitaciones por su exposición. Muchas gracias a Rodolfo Estanciola, que estuvo muy activo por el chat, incluso haciendo comentarios y aclaratorias de otros comentarios. Bueno, recuerden, la recomendación actual es quédate en casa y en este tiempo de contingencia Universitas está contigo. Sigan pendientes por nuestras redes sociales y en sus correos electrónicos sobre las videoconferencias de la próxima semana, y si te gustó esta videoconferencia o las anteriores, coméntalo por las redes sociales utilizando el hashtag Universitas está contigo. Hasta pronto y que tengan una feliz tarde, una feliz noche, donde quiera que se encuentre. Adiós.